La bicicleta mágica de Sergio Krum, segunda parte. Dos ciclistas se internan en la niebla. No es mi intención relatarles aquí por qué razón había en esos años en Chile una policía secreta. El hecho es que existía, y de sus penosas consecuencias hay escrita una gran cantidad de testimonios, crónicas y relatos históricos a los que puede acudir para formarse una opinión sobre este tema. Lo único imperdonable es la indiferencia. El invierno de 1974 fue muy duro. Abundante lluvia y mucho frío daban paso a un sol fatigado que cruzaba a duras penas el cielo de Santiago. Sergio Krum y Luis Tapia eran amigos inseparables. Ambos ciclistas compartían el amor por los pedales, el camino y la pista. La mañana del 21 de julio fue la más fría de aquel invierno. Había llovido profusamente los 4 días anteriores, y como la lluvia da paso al frío, esa madrugada los termómetros bajaron de los 5 grados bajo cero. Era un sábado, y Sergio se había levantado un poco más tarde que los días de semana. A las 9:30 estaba tomando desayuno con su hermano chico, Peter, en la cocina de su casa en Ñuñoa. Ese día irían al taller de don Anselmo para ajustar los últimos detalles de su bicicleta y preparar lo que sería la vuelta a las pistas de Sergio, que había estado ausente del circuito metropolitano por los estudios y el pololeo. Su amigo Luis estaba en las mismas. Había abandonado momentáneamente su pasión por la bici para dedicarle más tiempo a los libros, pero ambos añoraban volver a rodar lo más pronto posible en los velódromos y rutas que se les pusieran por delante. Sergio y Peter llegaron pasadas las 11. Luis había pasado más temprano, pero como no encontró a Sergio, decidió ir a comprar unos repuestos que le faltaban. Dejó su mochila en el taller. A él lo secuestraron primero. La policía secreta lo encontró caminando por la avenida Rondizoni y de inmediato lo subieron a la camioneta. Luego de unas horas, los agentes vinieron al taller en busca de la mochila de Luis. Hallaron a don Anselmo, Peter y Sergio trabajando en la bici este último minutos antes. El mayor de los Krum había encontrado el bolso de su amigo y lo había puesto en un lugar seguro. Los sujetos preguntaron por las pertenencias de Luis Tapia. Sergio, que era un joven orgulloso y leal, no iba a entregar así como así las cosas de su amigo. Se negó a entregarles la mochila y les pidió que se fueran. No sé si están familiarizados con los métodos de la policía secreta, pero no se imaginen a uno de esos serios y ecuánimes policías de tránsito, ni tampoco a uno de aquellos gallardos uniformados que custodian nuestro palacio de gobierno. No, imaginen una pandilla de malandrines o gángsters sin uniforme, desarrapados, irascibles y muy peligrosos. Ante la negativa de Sergio, hicieron lo que los truhanes hacen con la gente honrada. Lo amedrentan, desenfundan sus armas y los subieron a los tres a la camioneta. Algunos dirán que Sergio fue imprudente y que eso le costó la vida, que hubiese sido más sabio entregar esa mochila y olvidarse del asunto. Yo, al respecto, creo que hay que estar allí para saber cómo reaccionar y que a veces la dignidad puede más que la prudencia. Ese día Sergio actuó como lo hacía en la pista, fiero y batallador hasta el final. A Peter y a don Anselmo los liberaron al día siguiente. A don Anselmo por viejo, como él mismo nos contó, y a Peter por joven, que tenía en ese entonces solo 14 años. A Sergio y a Luis no los volvieron a ver nunca más. Algunos de nosotros sabíamos de la existencia de la policía secreta. Nuestros padres nos habían contado, muy regañadientes, alguna de sus tropelías, siempre con sigilio y en la seguridad de nuestra casa y advirtiéndonos que nos tocáramos el tema en otro lugar.
Para mí, eran historias que tenían una irrealidad fantasmal, como el cuento del viejo del saco o los imbuches del bosque, una especie de maldad patrimordial que tomaba la forma de un grupo de semihombres o de espectros que podían raptar y hacer desaparecer para siempre. Era la primera vez que esos relatos adoptaban una forma real. Por eso, nuestro silencio, nuestra perplejidad y nuestro miedo a aquellos espectros se habían vuelto súbitamente reales. Al día siguiente, nos juntamos a jugar a la pelota, como todos los días. Algo era distinto, sin embargo. Estábamos con la mente en otro lado, más silenciosos que de costumbre. Chuteábamos la pelota con desgano, como si fuera una rutina obligatoria, un trabajo que había que cumplir. Los cuatro pensábamos en Sergio, en su amigo, Luis, en Peter y en don Anselmo, pero también en la sombra de la policía secreta que se había convertido en una presencia concreta y amenazante. Oigan, ¿y qué habrá sido de la bicicleta que estaban arreglando? Dijo repentinamente Marraqueta, sacándonos de nuestros pensamientos. Su pregunta fue tan insólita, tan insospechada, tan novedosa, que nos dejó atónitos. Porque esa bici debe ser mágica, como Micaloy, continuó Marraqueta, y su razonamiento, por febril, que hubiese sido, me pareció tan lógico y misteriosamente esperanzador, que una ola cálida me invadió de pronto. Pero claro, dije, Marraqueta tiene toda la razón. Hay que averiguar qué pasó con esa bici. Sí, y terminar el trabajo que comenzó Sergio. Marraqueta, eres un genio, gritó Lili, compartiendo mi entusiasmo, al que también se sumó Nando, no sin antes hacernos una pregunta que no habíamos considerado. Me parece muy bien, pero ¿qué vamos a hacer con ella? Dijo tranquilo. Primero, averigüemos dónde está y quién la tiene. Luego veremos qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, contesté, y nos decidimos a buscar la maquinita. Esa misma tarde fuimos al taller de don Anselmo a preguntarle por la bici. Sentado en su banquito de siempre, nos miró acercarnos sin sobresalto y antes de llegar nos saludó cordialmente. No recordaba la última vez que don Anselmo nos había saludado así y pensé que después de la noche anterior había entre él y nosotros un nuevo e invisible vínculo. Hola chiquillos, ¿cómo siguen esas vacaciones? Nos preguntó sonriendo. Bien, don Anselmo, aquí dándole vueltas a lo que nos contó ayer, le contestó Nando. Recuerden que no deben comentarlo con nadie, advirtió el entrenador. Sí, lo sabemos, don Anse, no se preocupe, le dijo Nando y continuó. La verdad es que veníamos por otra cosa que probablemente le parecerá algo absurda. Dime nomás, chiquillo, que de ustedes lo he escuchado todo. Queríamos saber qué pasó con la bici de Sergio, la que estaban arreglando ese día. Don Anselmo se quedó un momento en silencio y nos miró detenidamente a cada uno. Parecía que se preguntaba qué nos proponíamos y si valía la pena indicarnos el destino de la maquinita de Sergio Krum. Cuando acabó su silencioso examen, nos dijo, está aquí en el taller tal cual como la dejamos ese día. ¿Nunca terminó de arreglarla don Anselmo? Preguntó Lili. ¿Para qué? Ya no hay quien la haga rodar. Esa bicicleta le hacía caso solo a Sergio. Él nunca dejó que nadie más la montara, ni siquiera su hermano Peter. ¿Y si nosotros lo ayudamos, don Anselmo? Le propuse. Estoy seguro que Sergio hubiese querido que aquel trabajo se terminara, que su bici estuviese lista para correr de nuevo. No me van a convencer, niños. Ya bastante he dicho con contarles la historia de Sergio. Esa bicicleta se va a quedar como está, en el recuerdo que tengo de que nada volverá a ser como antes. Ahora, déjenme tranquilo, que tengo mucho trabajo que hacer. Y dicho esto, se dio media vuelta
y se perdió de vista en la penumbra de su taller. Al día siguiente nos reunimos muy temprano para acordar los pasos a seguir. En ese momento, lo único claro era que no debíamos descansar hasta dar con esa bici y terminar el trabajo que don Anselmo, Peter y Sergio habían comenzado hacía 12 años. Lily propuso entrar a hurtadillas al taller y reparar durante la noche la maquinita, lo que fue descartado de plano por lo peligroso de la operación y principalmente porque nuestros conocimientos de mecánica eran bastante rudimentarios y se reducían a inflar y desinflar ruedas y torcer los tapabarros de nuestras bicis para lograr un expresivo y molesto sonido a motor. Era evidente que la única forma de dejar allá la bicicleta en condiciones apropiadas para una carrera profesional era con la ayuda de don Anselmo. El problema estaba en convencer al viejito. Recordé que mi padre siempre me había hablado de la época de la Revolución Estudiantil de mayo de 1968 en Francia y de cómo las noticias de aquel movimiento habían inspirado a los estudiantes chilenos a manifestarse pacíficamente para conseguir los cambios políticos que demandaban. Fue una época que nos dio esperanza a todos, decía mi padre, mientras me mostraba fotografías de aquellos años en que bastante más delgado y aún con cabello protestaba junto con compañeros de universidad, sentado en el suelo como los indios de las películas de vaqueros. Esto, Alberto, es un sitting, un tipo de protesta pacífica, me explicaba y su rostro se llenaba de una cálida expresión de orgullo. Esa, sin duda, era una buena forma de convencer a don Anselmo decidido. Les comenté a mis amigos las tácticas de mi padre y sus compañeros del 68. Hay que hacer una manifestación como las de los estudiantes de 1968, dije ante la mirada extrañada de mis amigos. Tenemos que sentarnos frente al taller todos los días hasta convencer a don Anselmo. Eso, les aseguro, dará resultado. Tal vez haya sido mi convencimiento al contarles la idea, o simplemente que hasta ese momento no había otra mejor. Pero de cualquier forma, estuvieron de acuerdo con el plan. Nos sentamos durante 5 días frente al taller de don Anselmo, con un letrerito que decía «Libertad a la chancha de Sergio», cuidando de omitir el apellido del pedalero, pues durante esos años la policía secreta seguía en plena actividad. Como fuese, el cartel resultaba tan incomprensible para los transeúntes que solo don Anselmo comprendía el mensaje. Y eso era precisamente lo que queríamos. Nos preparamos para una espera larga. Yo sabía que don Anselmo era un hueso duro de roer y pasaría un buen tiempo hasta que se convenciera de la convivencia de nuestra petición. Esos días no fueron tan terribles como se pueden imaginar. Nando trajo la colección completa de Peneca, una antigua publicación chilena de historietas con muy bellas ilustraciones. Lily colaboró con algunos números de Tarzán que había en su casa y yo aporté algunos libros de Julio Verne y Alejandro Dumas. Pero lo que más disfrutamos fueron las novelas de Isaac Asimov, que el padre de Marraqueta coleccionaba y según nuestro amigo realmente veneraba. Todavía recuerdo los relatos de robots y las ciudades extrañas y solitarias en el planeta Marte. Como había predicho, los primeros días don Anselmo se mantuvo completamente indiferente a nuestra protesta. Cuando terminó el tercer día de manifestación y don Anselmo no mostraba ningún tipo de señal, la desesperanza cundió en nuestras huestes. Se volvió a considerar sin mucho entusiasmo el plan de Lily, incluso la posibilidad de abandonar toda la empresa. Pero por alguna razón nos aferramos a la idea de concluir lo que habíamos empezado y convencer al entrenador de que había que reparar esa bici. Pasaron 2 días más y don Anselmo seguía su rutina como si nada. Ese día hizo mucho calor por lo que la marraqueta
llevó un quitasol para resguardarnos del sol. Cuando don Anselmo estaba cerrando como todos los días el taller y nosotros nos preparábamos para volver a nuestras casas exhaustos, sucedió el milagro. Don Anselmo se había quedado quieto mientras colocaba el último candado, reflexionando sobre si cerraba o no el taller. De pronto, el entrenador se levantó dejando el candado en el piso y volviéndose a nosotros nos dijo: «Entren, les mostraré la bicicleta». Era más hermosa de lo que habíamos imaginado. Aún desarmada, resplandecía como si hubiese estado fabricada con piedras preciosas. Su marco era negro azabache y las letras blancas que formaban la palabra Krum destacaban como el primer día. Las piezas de acero que unían los vértices del marco eran de color oro y el manubrio, el sistema de frenos y demás piezas que se componían la máquina eran de un color plata de gran brillo. Don Anselmo nos había contado que la bicicleta estaba tal como la dejó Sergio. Lo que no mencionó fue que durante esos años había procurado mantenerla lo más limpia posible. Diariamente dedicaba al menos 15 minutos de su rutina para pulir los cromados, aceitar la cadena y remojar en benzina blanca tuercas y engranajes para liberarlos del polvo. El resultado era que los metales brillaban con gran intensidad y la bici entera estaba como recién salida de fábrica. Don Anselmo nos mostró las piezas más importantes. El sistema de frenos y el de cambios habían sido importados desde Italia. El sillín era de cuero legítimo y había sido fabricado por un reputado artesano de Grenoble, una localidad francesa al pie de los Alpes y cuna de los mejores escaladores del mundo. El marco, hecho a la medida de Sergio, fue diseñado y construido por don Samuel del Valle, un mítico artesano del acero que no hacía más de 10 marcos de bicicletas al año, todos numerados y firmados por él. Los ajustes, el armado en general eran de don Anselmo. Ya pueden hacerse ustedes la idea de todo lo que sabía de mecánica y ciclismo. La bicicleta está en óptimas condiciones, nos dijo, y esto se verificaba a simple vista. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hay que reemplazar algunas piezas porque hoy en día existen repuestos más livianos en el ciclismo. Niños, el peso es muy importante. Nosotros seguíamos atentos a sus palabras, como si se trataran de un cirujano explicando la intervención que necesitaba un paciente. El sistema de cambios y frenos es irreemplazable, lo mismo el sillín y el marco, todo lo demás hay que cambiarlo, aseguró. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarmarla completamente, incluso las masas, el motor y los piñones. Quiero que cada pieza separada y ordenada en esta mesa. Pidió e indicó un mesón de madera con una gran lámpara central que daba abundante luz a la superficie. Ya, niños, a trabajar. Vamos a terminar este trabajo. Trabajamos 3 días con sus noches. Almorzábamos con don Anselmo en su taller y en la noche les decíamos a nuestros padres que alojaríamos en casa de algunos de nosotros. Las piezas nuevas las fuimos a buscar a casas de antiguos proveedores de don Anselmo, amigos de toda la vida que amaban el ciclismo tanto como él y que se negaban a importar piezas de mala calidad, aunque eso significaba tener solo un puñado de clientes. Nando y yo pedaleamos por esos repuestos a Providencia, Ñuñoa, Quinta Normal, Gran Avenida, Independencia. Cruzamos el río Mapocho por el puente Recoleta. Enfilamos por Avenida Vivaceta hasta Sañarto y de vuelta por el Salto de Santa María hasta el puente del Arzobispo y de allí Providencia, Ñuñoa, para regresar al final del día hacia el poniente por Mata, el Parque O'Higgins y Rondizoni. Volvíamos al taller extenuados. Jamás en mi vida volví a pedalear como en aquellos días.
Mientras tanto, en el taller, Lili, don Anselmo y Marraqueta separaban cada pieza de la maquinita y la colocaban meticulosamente en el mesón dispuesto para ello. Una vez que la bici estuvo completamente desarmada, don Anselmo ordenó limpiar individualmente cada pieza y despojarla de todo rastro de óxido y polvo, con unos cepillos de dientes para niños que el entrenador había comprado especialmente. Al tercer día, cuando todas las piezas estuvieron limpias y secas y habíamos recolectado los repuestos necesarios, comenzó el armado lentamente. La bicicleta de Sergio tomaba forma y si la primera vez nos pareció una maravilla, la segunda, luego de haber participado en su renacimiento, nos pareció la bicicleta más bella que jamás habíamos visto. Don Anselmo ajustó las últimas tuercas del sistema de frenos, selló las piolas de acero con pequeños topes de latón y la bici estuvo lista para rodar de nuevo. Volvimos a nuestras casas cansadísimos, pero con un calor inexplicable en el corazón. A la mañana siguiente, y sin ponernos de acuerdo, nos juntamos muy temprano en el taller de don Anselmo. El entrenador había instalado la bicicleta en lo más alto de su taller y desde allí brillaba más que nunca, iluminada por el sol que entraba a raudales desde el este. ¿Qué tal quedó ahí, niños? ¿No es cierto que se ve linda?, preguntó ufano don Anselmo. Preciosa, pues, don Anse. Qué bueno que le reparamos, contestó Nando, y nos quedamos en silencio un momento mientras admirábamos la bella máquina suspendida. Qué bueno que vinieron niños, agregó don Anselmo. Les quería pedir disculpas por haberlos tenido tantos días achicharrándose al sol. La verdad es que me comporté como un viejo testarudo y tenía toda la razón. Había que terminar lo que empezamos con Sergio hace 12 años. No se preocupe, don Anselmo, dijo Lili. Todos tenemos nuestras mañas y la verdad no lo pasamos tan mal esperando que se decidiera. Nos leímos las historietas antiguas del papá de Nando. Sí, don Anse y Marraqueta aprovechó de contarnos todas las mentiras de ovnis que le ha dicho su papá, agregó Nando, y soltamos una alegre carcajada general. Gracias, niños. Aprendí una lección, dijo don Anselmo, y sin pensarlo mucho nos abrazamos todos. Y para celebrar nos propuso repentinamente: los invito a tomarse algo a la fuente de soda de don Pepe. ¿Qué me dicen? Nos miramos sorprendidos y aceptamos encantados. Luego de que volvimos cada uno a nuestras casas, el entrenador regresó a su taller. Al llegar vio a un joven que permanecía de pie en la puerta de la entrada. Don Anselmo desconfió un poco y después de un momento se acercó la persona. Sí, dígame, ¿a quién busca?, inquirió el entrenador. El muchacho se alegró al ver a don Anselmo y acercándose a él le habló. Don Anselmo, ¿no me reconoce? Soy Peter, Peter Krum. Algunas veces, como una suave brisa que mueve de pronto la hierba fresca del campo, los acontecimientos se nos revelan de manera extraordinarias y misteriosas. Don Anselmo dudó un instante, desconfiado de la real identidad del muchacho, pero luego de unos segundos la desconfianza dio paso a la alegría. El entrenador se abalanzó sobre Peter y lo abrazó fuerte. Peter, mi chiquillo, dijo con la voz quebrada. Don Anselmo, qué bueno encontrarlo, respondió Peter, emocionado. Peter, cuéntame, Peter, ¿qué ha sido de tu vida? Antes de que me respondas, entremos al taller, continuó el entrenador, abriendo la puerta de la calle y conduciéndolo a su escritorio. Peter había dejado el ciclismo luego del secuestro. Le costó muchos años recuperar el trauma y también volver a montar una bicicleta. Su madre buscó a Sergio hasta el último día de su vida y su familia se mantuvo unida, pero paulatinamente fueron perdiendo la alegría. Los primeros años fueron duros. No había trabajo y Peter temía que en cualquier momento la policía secreta viniese por él. A principios de la década, su suerte comenzó a cambiar. Encontró trabajo estable y conoció a quien hoy es su esposa, Lucy.
Cuando llegó ese día al taller, Peter tenía una familia, un trabajo y había vuelto a la bicicleta. Se entrenaba hacía casi un año con viejos amigos ciclistas y planeaba competir con su equipo la Vuelta de Chile de 1987. Por eso llegó ese día. Buscaba a don Anselmo para que fuese su entrenador. La propuesta tomó por sorpresa al técnico. Se levantó de su escritorio y tomándose la barbilla comenzó a reflexionar, paseando de lado a lado. La vuelta a Chile, palabras mayores, dijo en voz alta para sí mismo, y seguramente vendrán los escarabajos colombianos, que son invencibles en la montaña. Continuó su cabildeo. Peter, lo que me pides es imposible. Llevo años en este taller. Creo que ya no puedo entrenar a ningún ciclista. No me siento con fuerza suficiente. Pero don Anselmo, nadie sabe tanto como usted. Es la única persona que nos puede entrenar, aseguró Peter. Peter, tú sabes que mi último pupilo fue Sergio. No quiero sufrir nuevamente lo que sufrí al perderlo. Entiéndeme, por favor. Mire, don Anselmo, dijo Peter levantando la voz. Lo único que me ha dado fuerzas para seguir con mi vida luego de lo de mi hermano fue la bicicleta. Yo sé que usted aún tiene fuerzas para correr una vuelta más. Piénselo y acepte. Me ubica en el Club Centenario. Dicho esto, el muchacho abrazó fuerte a don Anselmo y salió por la puerta principal. Don Anselmo quedó solo en su taller. Nunca le había parecido un lugar tan desolador y frío. Estaba confundido. Los últimos acontecimientos lo habían tomado por sorpresa. La obsesión de los niños por Sergio Krum, la reparación de su bicicleta, la sorpresiva aparición de Peter, se había propuesto durante años no volver a entrenar, pero ahora todas sus decisiones se desmontaban. De pronto miró la bicicleta de Sergio que gobernaba desde lo alto el taller y supo que era hora de volver. Desmontó la bella máquina de su atalaya y al otro día muy temprano partió con ella al Club Centenario en busca de Peter. El entrenamiento comenzó ese mismo día. Don Anselmo llegó al Club Centenario con la bicicleta de Sergio y encontró a sus nuevos pupilos dando vueltas de reconocimiento en el entorno del club. En la tarde ya estaba dirigiendo la práctica en el velódromo del Estadio Nacional. Según sus propias palabras, el grupo tenía potencial, pero le faltaba un montón si querían pelear la vuelta. Don Anselmo nos invitó a las primeras prácticas. Estábamos ansiosos de conocer a Peter y el momento llegó una tarde de sábado. Niños, les presento a Peter Krum, dijo el entrenador, volteando hacia nosotros. El muchacho que nos ofreció una amplia sonrisa. Peter era un joven alto, moreno, muy delgado, con los ojos vivaces y el rostro bondadoso. Así que ustedes son los pequeños mecánicos que arreglaron la bici de mi hermano, dijo sonriendo. Se los agradezco mucho. Nos quedamos en silencio con algo de pudor, mientras Peter montaba su bici nuevamente y volvía a los entrenamientos. Los días que siguieron, conocimos mejor a los corredores. Peter tenía una pequeña hija que lo visitaba junto a su esposa Lucy todos los días a la hora de almuerzo. Los fines de semana, Lucy nos traía sándwich para almorzar. Los demás corredores eran todos cariñosos con nosotros y jamás les molestó nuestra presencia. Con el pasar de los meses, nos convertimos en parte del equipo. Ese año completo lo pasamos del liceo a los entrenamientos. La rutina era siempre la misma. Nos juntábamos fuera del colegio y pedaleábamos hasta el internado de Lili. Desde allí, los cuatro enfilábamos hasta el velódromo donde el equipo entrenaba a diario. Los ciclistas utilizaban la antigua casquilla del club, blanca con una franja negra en el pecho, la misma que Sergio usaba en las fotografías que colgaban en el taller. Don Anselmo se veía renovado. Era un entrenador exigente y firme y controlaba los tiempos con rigor desde lo alto del velódromo. Pronto llegaron los entrenamientos en la ruta. Partíamos junto al equipo, a los caminos y cuestas cerca de Santiago, y allí don Anselmo los exigía al máximo. Con medio cuerpo fuera del furgón combi del club, los alentaba
para que aceleraran cuanto el tramo les permitía o cuando debían regular su pedaleo ante una subida exigente. Vamos, Vera, mantén el ritmo. Krum, sigue la rueda de Droguet. No aflojen, sincronicen los relevos. Vamos con fuerza, gritaba el entrenador, que ya comprobaba algunos progresos de sus pupilos. Cuando faltaban algunas semanas para que comenzara la Vuelta a Chile, el equipo del club Centenario estaba listo para la competencia. Para nosotros se aproximaba una de las experiencias más hermosas que viviríamos en nuestras vidas.